Etapa 13 de la Vuelta a España 2023. Sin duda, para todos, la etapa reina de esta Vuelta a España. Tenemos un encadenado de 4 puertos. El primer puerto empieza justo al empezar la etapa, justo con la salida real. Una etapa de 134,7 kilómetros que se disputa entre Formigal y Huesca la Magia y Col du Tourmalet a 2.115 metros de altitud. Una etapa reina con un fuerte aroma a Tour de Francia en sus poco menos de 135 kilómetros, una distancia quizá un poco escasa, pero que ya se ha convertido en algo muy típico en los últimos años. Se ascienden más de 4.000 metros de desnivel positivo. Un día que estará marcado en el calendario para los aspirantes a la general y que, salvo los 4,4 kilómetros que separan la estación de esquí de Formigal de la de Portalet, se producirá íntegramente en territorio francés, por lo que nos suena muchísimo a Tour de Francia. El encadenamiento que forman el Col de l'Aubisque, del que ahora veremos el perfil, que ya fue protagonista como final de etapa en 2016, una etapa que se llevó Robert Gesing, y el Col de Spandels es la antesala perfecta para afrontar el mítico Col du Tourmalet. Este coloso pirenaico de 19 kilómetros al 7,4% de pendiente media, del que también veremos ahora el perfil, ya fue objeto de deseo de la Vuelta en 2020, pero bueno, llegó la pandemia, se puso de por medio y no se pudo hacer ese final en alto. Ahora, bueno, 3 años después, la organización hace realidad que una etapa de la Ronda Española concluya en el Tourmalet, al igual que ha hecho el Tour de Francia en 3 ocasiones, en 1974, en 2010 y la más reciente en el año 2019. Pasamos a ver ahora los perfiles de estas cimas míticas. Empezamos con el Col d'Aubisque. Se corona en el kilómetro 48,7 a 1.709 metros de altitud, son 16,5 kilómetros de subida al 7,1%. Un puerto de categoría especial, son 20 puntos para el primero que alcance la cima. Los primeros 5 kilómetros o 6 kilómetros no son tan duros, pero después es totalmente al 8, 9, 7%, un puerto durísimo con unas rampas que llegan incluso hasta el 13%, un puerto sin descanso que empezará a dejar tocadas las piernas de cara a los últimos puertos. Llegamos al tercer puerto del día, el Col d'Espandels, de primera categoría. Se corona en el kilómetro 82 a 1.378 metros de altura, 10,3 kilómetros de subida al 8,3%. Puerto de primera categoría, por lo tanto, 10 puntos para la clasificación de la montaña para el que corone primero, un puerto sin descanso desde el primer kilómetro, en el que la pendiente es del 8,2%, no vemos descanso hasta empezar a descender de cara ya a iniciar el Tourmalet. Será el puerto previo, un puerto durísimo en el que, si algún equipo quiere hacer diferencias en el Tourmalet, podría poner mucho ritmo e ir eliminando oponentes a medida que se va subiendo el Col d'Espandels. Col du Tourmalet. Tenemos este puerto de categoría especial en la Vuelta Ciclista España del año 2023. Será final en alto, se corona en el kilómetro 134,7 a 2.115 metros de altitud. Son en total 18,9 kilómetros de subida al 7,4%, lo que lo hace un puerto muy largo pero sin descanso, con rampas que llegan hasta el 13%, siendo sus 2 últimos kilómetros los kilómetros más duros. En este puerto sí que se pueden hacer diferencias muy importantes entre los favoritos a la general, sobre todo después de ver los puertos que vienen antes, como son, por ejemplo, el Spandels o el Aubisque. Sin duda, la etapa reina de la Vuelta a España termina en un Tourmalet que dejará grandes diferencias en la general.